Bueno, estamos de nuevo en el Ecuador de nuestros directos. Creo que este va a ser el directo que está justo en medio. Nos faltan otros tantos como los que hemos hecho aproximadamente. Y bueno, quiero daros las gracias a todas las personas que os conectáis y también a todas las personas que lo veis en diferido, y sobre todo por los mensajes que nos enviáis con sugerencias y bueno, pues de agradecimiento por este trabajo de difusión que estamos realizando desde el Ayuntamiento de Erandio y que está teniendo los efectos deseados. En definitiva, se está llegando a las personas, a todos vosotros, que podemos necesitar, porque todos necesitamos información fiable, información tranquilizadora e información que nos sirva para cuidarnos en estos momentos. Cuidarnos en todos los sentidos, en todos los ámbitos de nuestra vida y también cuidar a los demás. Los próximos directos os voy a ir anticipando mientras vais entrando, que ya os voy viendo. Gracias por saludar. Los próximos directos, lo que queda del mes de abril, vamos a ir preparando los temas, os los comunicaremos lo veréis en cuanto los programemos a partir del lunes, y lo vamos a hacer en base a las solicitudes de llamadas que hemos recibido de atención a personas concretas con dificultades concretas, y también en base a la información que nos vais facilitando las personas que nos contactáis para hablar de estos directos que estamos haciendo y para sugerirnos temas. Entonces os animo a que nos propongáis esos temas, porque a lo largo del día de hoy elaboraremos la programación de la semana próxima y nos gustaría responder a vuestras necesidades. El tema que hemos programado para hoy puede parecer a lo mejor un poco precipitado, porque hablamos de cuidados cuando salgamos, cuando podamos salir a la calle de la manera que sea, más o menos progresiva, pero que ya haya más personas en la calle, y aquellas personas que han podido estar todos los días en su casa, habrá un día que tendrán que salir personas que a lo mejor han recibido en su casa las compras, porque por protección y por ser población de riesgo, pues se han cuidado de esa manera tan indicada y tan excepcional. Pero lo vamos a hacer ahora porque los cuidados que vayamos a seguir cuando se termine esta situación de confinamiento pueden empezar ya. Sobre todo podemos empezar a practicar con cuidados físicos, y podemos empezar a practicar y a prepararnos para los cuidados emocionales. Os lo explicaré con detalle, porque esto de los cuidados emocionales pues igual suena un poco como se hace eso, ¿no? Pues yo voy a tratar de responderos a cómo ir preparando los cuidados emocionales, qué nos puede pasar a nivel emocional y cómo podemos prepararnos para prevenir dificultades en ese futuro próximo, cuando el confinamiento termine y vayamos incorporándonos a las actividades cotidianas. Voy a empezar por los cuidados físicos que ya estamos practicando y podemos empezar a aplicar. Respecto a los cuidados físicos, hay dudas y podemos observar algunas prácticas que se pueden ver en personas que están haciendo la compra, que están asistiendo a una entidad bancaria, que las vemos en el transporte público, y vemos algunas cosas que a lo mejor no se ajustan del todo a lo que sería deseable. Entonces yo os voy a hablar respecto a cuidados físicos respecto al contagio, para evitar el riesgo al contagio. Estoy viendo algo de lo que hablaremos ahí en un momentito. Bueno, para empezar, hay una cuestión que parece que cada vez tenemos más disponibilidad de mascarillas y que vamos a tener más. Yo no os voy a explicar aquí porque no corresponde al detalle que queríamos hacer hoy, pero respecto al uso de mascarillas es muy importante que las personas que estén utilizando ya mascarillas recojan información precisa, y la información precisa nos la pueden dar en el centro de salud nuestro médico de familia,
la podemos ver en vídeos que circulen con modelos de cómo utilizar la mascarilla, pero que quienes utilicen mascarillas lo hagan de una manera segura, para que la mascarilla sea realmente un elemento de protección, que sepamos cuándo y cómo es un elemento de protección y para qué. Por lo tanto, que tengamos muy claro cómo utilizar las mascarillas. Los guantes, exactamente lo mismo. Vamos a ver cuándo ponerlos, cómo utilizarlos, cómo quitárnoslos. Luego, algo muy importante que hemos repetido en alguna ocasión aquí es no tocarnos la cara. Bueno, pues hay estas pantallas que están empezando a difundirse cada vez más. La comunidad Makers de Euskadi está enviando a centros sanitarios, a nosotros nos han enviado, por eso os la puedo enseñar aquí, y también se están difundiendo, y esta máscara lo que evita es que nos toquemos la cara, además de en alguna medida que no haya ese contacto de las gotitas al hablar o al estornudar, ni hacia afuera ni hacia adentro. Tenemos que tener en cuenta que a nivel físico no hay nada que sea absolutamente infalible, pero que sí es cierto que las medidas de barrera física, las medidas de higiene de manos, las medidas de higiene de los contextos en los que estamos habitualmente están teniendo resultados, además de las de distanciamiento físico. Entonces, esto es algo que tenemos que, por un lado, saber qué medidas vamos a usar, cada una de las personas depende de la situación en la que estemos, en nuestro domicilio, con alguna persona en aislamiento, sin haber salido a la calle y sin contacto con el virus, saliendo a la calle, es decir, cada persona tendrá que decidir qué elementos de estos pone en marcha en función de su situación. Vuelvo a insistir, no hay nada que sea infalible y generalizado y que todos tengamos que utilizar, sino que cada uno decidimos qué medidas protectoras ponemos para esos cuidados físicos que evitan o previenen de manera importante la difusión del virus. Y tenemos que tener presente en todo momento que esto tiene una finalidad, y es que los contagios sean los mínimos posibles, porque afecta a un porcentaje bajo de la población, pero afecta de una manera muy grave, poniendo en riesgo la vida de esa población. Y de manera muy grave también en la medida en que la atención sanitaria tiene sus limitaciones, y si se colapsa y no hay para atender a toda la población, empezamos a tener más problemas que afectan a nuestra salud. Por eso estamos como estamos y por eso ponemos en marcha estos cuidados físicos pensando también en el futuro, porque ahora con el confinamiento se reducen los contagios porque estamos en casa y hay muchas menos o ninguna aglomeración de grupos de personas, pero habrá un momento en el que saldremos. Cuando salgamos tenemos que recordar que esos cuidados físicos para evitar el contagio nos van a resultar beneficiosos. Y aquí yo os animaría a pensar que hay personas que por su situación de enfermedad del sistema inmune o enfermedad donde tienen riesgos en caso de contagios, riesgos importantes para su salud o para su vida, ya practican estos cuidados. Entonces de esas personas también podemos aprender. Es decir, esto es algo nuevo para la población general, para muchísimas personas, pero es algo que ya otras hacían. Por lo tanto, vamos a aprender también de esas personas y vamos a incorporarlo en nuestra práctica cotidiana para precisamente mantener esos cuidados y evitar esos contagios. Y no os voy a hablar de cuidados físicos respecto a alimentación, respecto a ejercicio o movimiento, de esos hay mucha información en las redes y son los profesionales de la nutrición, los profesionales del ejercicio físico quienes nos dan los mejores consejos. Yo solamente deciros que dentro de esos consejos cada persona elegimos los que nos van mejor a nosotros. Y muchos de esos consejos formarán parte de prácticas que ya realizábamos antes o que nos dan ideas nuevas que probamos y nos van bien y además nos gustan. Porque cuando hablamos de cuidados hay algunos que son elementales, fundamentales para evitar enfermar, pero hay otros que podemos elegir entre diferentes modos de ejercicio, de alimentación, y si lo ligamos a lo que son los cuidados emocionales, vamos a hacer aquello que nos vaya mejor. No vamos a hacer lo que dicen que es mejor,
Por ejemplo, yo recibo información con mucha frecuencia para que me conecte a determinadas redes y para hacer ejercicio todos los días. Pues a mí no me va bien hacer ejercicio todos los días, a mí personalmente. ¿Por qué? Pues porque hago otras cosas, el tiempo que tenemos es limitado y decidimos en qué lo gastamos, en qué lo utilizamos. Entonces, cada persona, en función de cómo decide distribuir su tiempo, también en función de sus gustos, de sus preferencias, de sus hábitos pasados, de sus hábitos que desea incorporar para el futuro, va tomando decisiones respecto a qué hacer para esos cuidados físicos relacionados con la alimentación o con el ejercicio. Y ahora vamos a la parte que tiene un componente más psicológico, que son los cuidados emocionales. Cuando hablamos de cuidados emocionales, estamos hablando de cuidar nuestras sensaciones, nuestros sentimientos, pero también cuidarnos físicamente, porque las emociones son el resultado del funcionamiento físico de nuestro organismo. No son solo pensamientos y cosas que hacemos, hábitos de comportamiento, sino que las emociones tienen una base biológica. Por lo tanto, cuidar nuestro estado emocional es también cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestro sistema emocional. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, pues para empezar, ¿qué riesgos tenemos por este mes de confinamiento, por este mes de información tan diversa que estamos recibiendo, información con componentes desagradables, de pérdida, de sufrimiento, que aunque lo hayamos regulado, aunque lo hayamos hecho bien y hayamos decidido qué información vamos a buscar y qué información vamos a escuchar y vamos a mirar, en qué horas lo hacemos, pero todas las personas hemos estado en un contexto distinto en el que hemos recibido de manera más o menos intencionada informaciones que han provocado en nosotros de manera diferente dependiendo de las características que tenemos y de nuestra historia vital, pero en todas las personas ha aparecido la emoción del miedo, el temor al contagio, el temor a enfermar, el temor a que personas próximas se enfermen, el temor a la pérdida de seres queridos. Bueno, pues todo esto, todos estos miedos, todos estos temores que han aparecido, están ya dejando una huella emocional. Y eso es inevitable. No podemos evitar esa emoción que ya ha aparecido en nosotros, esa reacción fisiológica que tenemos todos con más o menos intensidad. Pero lo que sí podemos hacer para cuidarnos respecto al miedo es pensar en qué puede suceder, qué puede ser real y qué es muy poco probable que suceda. Si cuando pensamos en lo que puede suceder de manera real, porque estamos en una situación realmente de riesgo de pérdida, de riesgo de enfermar o incluso enfermos, vamos a ocuparnos de esa situación. Es decir, eso que nos genera ese temor o incluso a veces esa inseguridad, vamos a ocuparnos en ese momento de esto que estamos viviendo. Y los miedos respecto al futuro, vamos a anticipar cómo podremos afrontar esas situaciones, cómo podremos resolver esas situaciones que se pueden presentar. Y de esa manera nos vamos haciendo, igual que nos hacemos con guantes o con mascarillas, nos vamos haciendo con unos recursos, con unas formas de pensar sobre nosotros mismos y la situación que nos ayuden a llevarlo mejor. Y no os voy a dar detalles porque para cada persona es algo diferente. Quien quiera detalles y detalles individuales, que nos haga la consulta. A finales de mes prepararemos un conjunto de recursos donde trataremos algunos de estos temas, pero aquí en este directo lo que os quiero destacar es que nos ocupemos de la situación que estemos viviendo ahora respecto al tema que sea, de alguno de los que hemos hablado, temas relacionados con el trabajo, con las relaciones familiares, con la actividad diaria, con el cuidado de la casa, con el cuidado de los menores, con el área que sea de nuestra vida, que nos ocupemos de ellas en este momento y aquellos miedos que tengamos, que nos preparemos pensando en ya nos vamos a ocupar de ello cuando aparezca, si aparece, y cómo, qué recursos tengo para ocuparme de esos temores. Eso respecto al miedo. Algo que también ha aparecido en muchas personas es la ansiedad
un poquito más de la que tenían antes de esta situación, y la ansiedad por la duda, por la incertidumbre. Entonces habrá personas que noten tensión, presión en el pecho o palpitaciones, personas que noten que tienen más ganas de comer o menos ganas de comer de lo habitual, que a veces tienen la sensación de que les falta el aire para respirar o malestar en el estómago o algunos temblores o tics que aparecen, tic en el ojo, algún tic que no tenían y que sin querer aparece ese tic. Bueno, pues ese aumento de los niveles de ansiedad también es algo absolutamente natural en este momento porque efectivamente la incertidumbre y la duda está ahí, y con esto lo que podemos, porque no podemos tener garantías absolutas de lo que va a pasar en el futuro, pero sí anticipar que lo que va a pasar va a tener componentes deseables, que nos van a pasar cosas buenas, que también nos pueden pasar cosas desagradables, pero nos van a pasar también cosas buenas. Y además de eso, podemos utilizar la práctica de la relajación. Os propondremos en las semanas próximas algunas estrategias para practicar la relajación, utilizando la respiración, utilizando la imaginación, pero ya os daremos esos recursos a partir de la semana próxima. Pero utilizar esas estrategias de relajación, de concentración, de parada de ese dar vueltas a las cosas, incluso de la actividad, para poder reducir un poquito los niveles de ansiedad que han ido aumentando poco a poco, día tras día, y que sin darnos cuenta podemos estar en una situación de tensión, de nerviosismo excesivo. Y todo esto para prevenir efectos de esa ansiedad excesiva y prolongada en el tiempo, que son efectos que denominaríamos estrés, para vivir una situación de estrés, en una situación estresante en la que tenemos efectos ya físicos, con dificultades para dormir, dificultades para descansar, sensación de cansancio, de falta de fuerza, problemas para concentrarnos en las cosas, irritabilidad, enfadarnos con facilidad. Bueno, todo esto puede ser resultado de haber permanecido con ansiedad excesiva durante un tiempo prolongado, este tiempo de confinamiento. Por lo tanto, si hablamos de cuidado emocional, vamos a reducir nuestros niveles de ansiedad, por un lado, con práctica de relajación, y por otro lado, con práctica de actividades que puedan ser deseables y no solo pensando y haciendo cosas que nos exigen esfuerzo para ocuparnos de todos los cuidados del tipo que sean. Por lo tanto, momentos agradables a lo largo del día. Yo os diría que todos los días buscar algún momento agradable, aunque sea corto, con una actividad que realmente nos guste. Y por otro lado, práctica de relajación. Quienes sepan que puedan practicar relajación a través de la respiración, a través de ejercicios de relajación más ligados al mindfulness o aquello que conozcan porque hayan practicado en algún momento. Todo esto además, ¿qué otro cuidado va a implicar? Si reducimos los niveles de ansiedad, no aparece el estrés, evitamos que pueda aparecer la depresión. La depresión entendida como un estado de tristeza, de apatía, con ganas de llorar, con una sensación de pesimismo, de que no va a pasar nada bueno, de no poder disfrutar con cosas con las que antes se disfrutaba, de dificultades incluso para tomar decisiones, para decidir cómo hacer las cosas del día a día o decisiones más relevantes en nuestra vida. Entonces, para evitar la depresión y cuidarnos emocionalmente, lo que tenemos que controlar, regular, es nuestro nivel de ansiedad. Vamos a bajar la ansiedad para no llegar a una situación de estado depresivo. Aquellas personas que piensen que están en esta situación, que ya han llegado a esa situación, les recomendamos que busquen recursos. Nosotros ofrecemos este recurso de ayuda psicológica telefónica, y a partir de este recurso u otros recursos de ayuda psicológica puedan ver qué es lo que les puede ayudar para salir de esta situación de estrés o depresión, no aumentar los niveles de depresión, de apatía, de tristeza, porque va a resultar menos costoso resolverlo ahora que resolverlo más tarde. Y por otro lado, eso que se haga ahora para mejorar esta situación va a prevenir que se agrave, por lo tanto va a prevenir sufrimiento y va a hacer que no tengamos que dedicar tanto esfuerzo a resolver esa situación a medida que pasa el tiempo. En cualquier caso,
Hay ayudas de diferente tipo, ayudas psicológicas, ayudas médicas, ayudas sociales, apoyo social, que nos pueden ayudar a todas las personas, sea cual sea nuestra situación, a mejorar esa situación. Si no a que estemos en condiciones óptimas, pero sí a mejorar, a no empeorar, a mejorar y conseguir esos cuidados emocionales que a cada uno de nosotros nos permitan vivir en este momento de confinamiento y en el que va a venir después de la mejor manera posible. Y como os he dicho en otros directos, tratando de sacar partido de esta situación. Es una parada en nuestras vidas, es una parada obligada en nuestras vidas, pero vamos a ver qué podemos aprovechar de esta parada para el futuro. Y en este sentido, para terminar, yo os diría que además de los cuidados físicos, de los cuidados emocionales, nos preparemos para cómo queremos vivir cuando salgamos. Esto que se dice, pero ¿qué va a pasar? No vamos a poder ir a fiestas donde haya muchas personas, no vamos a poder estar en un bar con muchas personas. Veremos qué es lo que podemos hacer, depende cómo evolucione esta situación. Pero en cualquier caso, podremos relacionarnos, igual que lo estamos haciendo ahora de manera virtual en muchas ocasiones, pero los seres humanos tenemos capacidad para hacer y vivir de maneras muy diversas. Y eso lo estamos descubriendo ahora. Por lo tanto, si nos sirve todo esto, todos los cuidados físicos, los cuidados emocionales, para aprender a vivir de una manera diferente, pero incluso mejor, pues habremos sacado partido de esta situación tan indeseada, tan inesperada y que nadie hubiéramos elegido. Bueno, es lo que os quería contar hoy respecto a cuidados físicos y emocionales. Muchísimas gracias a quienes nos habéis saludado, por aquí. Y Raúl, hay un tema que nos dices, que el lunes se acaban las vacaciones escolares. Se me había olvidado que estábamos en periodo de vacaciones escolares, con la previsión del aprobado general, y pregunta, ¿esto desmotivará al alumno? ¿La vuelta a la rutina escolar podría ser un tema interesante? Pues lo vemos y además yo creo que lo vamos a preparar para el próximo lunes. Vamos a empezar por ahí para dedicarnos a las familias que tienen a los pequeños, a los profesionales de la educación, que sabemos que hay docentes que nos están siguiendo en este canal de YouTube del Ayuntamiento de Erandio, y confiamos en poder ayudaros un poquito a todos con aspectos clave que os puedan servir, también para los más pequeños, también para sus tareas, para su motivación y también para las familias, para tranquilizar respecto a qué va a pasar con el desarrollo académico y escolar. Así que preparamos este tema para el próximo día y voy a ver si os veo más comentarios o cuestiones. No os veo por ahí diciéndonos nada. Pues como hemos hecho estos últimos días, yo espero esos 30 segundos largos, y si no hay ninguna pregunta, ninguna cuestión que nos queráis comentar, pues cerramos el directo de hoy y nos ponemos a preparar ya la semana próxima. Animaros a que nos llaméis o que difundáis ese teléfono de ayuda entre las personas de vuestro entorno que consideréis que les puede resultar útil. Únicamente os diré algo, esta semana hemos recibido más llamadas de personas que no querían la ayuda directamente para ellas, sino que querían la ayuda para familiares próximos que consideraban que podían necesitarlo. Si tenéis alguna duda en este sentido y pensáis que a alguien le puede venir esta ayuda pero no sabéis cómo planteárselo, llamadnos y juntos encontraremos una manera de plantear a esa persona el que pueda utilizar este servicio y recibir esa ayuda que proporcionamos. Bueno, pues buen fin de semana, gracias Raúl, gracias a todos y también muy buen fin de semana, descansad, pasarlo bien y daros un fin de semana con alguna sorpresa. Pensad un poquito a ver qué es lo que podéis hacer que os resulte especialmente agradable, ya sabéis, para esos cuidados emocionales, para bajar la ansiedad. Os diré que la alegría es incompatible con la ansiedad, con la depresión. Por lo tanto, vamos a buscar cosas, acciones, contactos con personas con las que tengamos sensación de alegría. Eso nos va a venir bien a todos. Será un cuidado excepcional para nuestras emociones. Hasta muy pronto. Agur.